vamos a revisar un poco los procesos de fotografías en papel y algunas características para identificarlas. Como habíamos visto en el video anterior, las primeras fotografías que surgen son las conocidas como estuchadas, que surgen a partir del año 1839, a partir de la presentación del daguerrotipo. Estos procedimientos eran muy peligrosos porque provocaban intoxicaciones por los vapores que se utilizaban, ya que la plata se recubría con vapores de yodo y se ponían a la luz, y además utilizaban vapores de mercurio. Todo este proceso químico, si no era aplicado por alguien que tuviera conocimientos, provocaba muchas veces intoxicaciones y han llevado a personas a estados muy graves y hasta la muerte. La imagen que vemos en esta diapositiva es para los argentinos muy importante, es la única foto que existe del general San Martín. Fue un prócer argentino, para quienes no lo conocen. Esta fotografía se ve la cara de molestia de San Martín, no solo porque era reacio a tomarse una fotografía, sino por el tiempo que tuvo que quedarse quieto en la posición por la exposición. Actualmente esta fotografía se encuentra en el Museo Histórico Nacional y data del año 1848 aproximadamente. Otras fotografías estuchadas que habíamos repasado son el ambrotipo de 1851 y el ferrotipo de 1856. El ambrotipo utiliza el colodión como sustancia formadora de la imagen. Las vamos a encontrar estuchadas como los daguerrotipos, sin embargo estas nunca se van a ver en negativos, mientras que los ferrotipos, que surgen en 1856, van a ser mucho más económicos que los daguerrotipos. Las placas de metal aparecen siempre pegadas a un soporte negro y suelen no estar encapsuladas, por eso era también su coste más económico, y van montadas muchas veces sobre cartón. Una forma de identificar los ferrotipos, cuando tenemos fotografías con el soporte es cartón, es acercar un imán por el lado del reverso, ya que la placa de metal va a traer el imán. Hay actualmente muchos de estos primeros ferrotipos son fáciles de reconocer porque el proceso de oxidación que inició la placa de metal carcomió el cartón y se puede ver la placa de metal en algunas esquinas del cartón. Luego de que aparece la fotografía, lo primero que vamos a tener son los directos de cámara, que son los tres procedimientos que se nombraron recién. Van a aparecer los negativos. Los negativos van a surgir con la aparición del colodión. Van a utilizarse diferentes sustancias como la albúmina, el colodión y la gelatina, y van a variar de soporte a lo largo del tiempo. Los más conocidos para nosotros son los de plástico, tanto los de nitrato de celulosa, se me fue el nombre ahora del otro negativo. Estos negativos tienen que tener un cuidado especial, son mucho más sensibles que la fotografía en papel, y mucho más sensibles que las blanco y negro. Necesitan condiciones de humedad y temperatura mucho más estables, por eso no forman parte de este curso. Abocándonos específicamente a las fotografías en el soporte que son de nuestro interés, que son los procedimientos en soporte papel,
vamos a ver algunos procedimientos más comunes y sus características. Uno de los más difundidos son los papeles alados, en los que podemos encontrar el calotipo y el cianotipo. Los cianotipos, a diferencia de los calotipos, no van a utilizar sales de plata, por lo cual sus colores van a ser en tonos azules. Otro de los procedimientos van a ser los papeles albuminados o la albúmina. Estos papeles se producen con clara de huevo tratada y son muy sensibles al deterioro. Luego vamos a tener a los papeles aristotipados, los papeles aristotipo, que pueden ser de dos tipos, los de colodión y los de gelatina pop. Estos van a ser dos de los papeles que más van a perdurar en el tiempo. Surgen más o menos a finales del siglo XIX y van a perdurar hasta iniciados el mediado del siglo XX. Y luego vamos a tener los papeles revelados, cuando va a aparecer la gelatina DOP, que es otro procedimiento, que es la que llega hasta nuestros días. El calotipo vamos a mencionarlo como muy importante porque es el primer procedimiento negativo-positivo. Este procedimiento es presentado por William Talbot. A diferencia de la patente que realizó Daguerre, que era más prohibitiva, Talbot patentó, como hoy conocemos, con licencia abierta su invento, pero en ese momento no tuvo tanto auge, ya que los positivos de cámara permitían hacer la fotografía y entregar directamente, mientras que el tratamiento de positivado de la imagen de Talbot llevaba más tiempo y no fue hasta que se mejoraron los procedimientos que el positivado de imagen tomó más auge. Este papel era sensibilizado con cloruro de plata, se ponía la cámara a la luz hasta que aparecía la imagen, se fijaba sobre otro papel sensibilizado y se prensaba, y con una exposición prolongada a la luz se lograba el positivo por contacto, no por revelado. Estos positivos de contacto lo que permitían era realizar más de una copia. Si tenemos una imagen y queremos identificar si es un calotipo, además de datarlo en la fecha aproximada en la que surge este procedimiento, una de las características es que con una buena lupa se ven las fibras del papel y no tienen capa de aglutinante. La albúmina como procedimiento fue uno de los más revolucionarios. Va a aparecer en Francia en 1850. Hasta la década del 60 no se va a industrializar, sino que se va a hacer de manera casera, pero cuando se empiece a industrializar va a ser el primer papel industrializado para fotografía. Estos papeles se industrializaban con la capa de albúmina, pero sin la sensibilización, ya que una vez sensibilizado el papel tenía muy poco tiempo de uso. Cada fotógrafo debía sensibilizar el papel albuminado para poder tomar la fotografía. Fue un procedimiento muy común, es muy común encontrarlas en los acervos fotográficos, con fotografías de finales del siglo XX y principios del siglo XX, todavía es muy común encontrarlas. Una de sus características es que si no la encontramos enrollada, la vamos a encontrar pegada sobre cartón, ya que estos papeles que se utilizaban para albuminar eran muy finos, por lo cual para poder dar una estructura más sólida se fijaba sobre cartón. Estos cartones en la actualidad traen algunos problemas porque no eran cartones muchas veces de buena calidad, sino que eran rejuntes de cartones que actualmente producen niveles de acidificación importantes.
Otra de las características que podemos tener en cuenta para identificarla es cómo en el calotipo se puede ver la fibra del papel, ya que la albúmina es transparente. La albúmina va a ser va a estar presente, pero vamos a poder verla a través de la lupa, igual las fibras de papel. La forma de deterioro más común es que se va amarillando, va quedando más amarilla con el tiempo. Originalmente estas fotografías no eran en un blanco y negro nítido, sino que tiraban más a un sepia. Sin embargo, con el tiempo van quedando más amarillas, y otra característica muy común es el craquelado. El craquelado es lo que vemos en esta imagen. Cuando la clara de huevo, la albúmina, empieza a secarse, la imagen empieza a resquebrajarse, y es una de las fotografías que más atrae a los microorganismos y a los insectos por su mismo origen. Así que también es muy frecuente encontrarlas con daños por microorganismos. Los aristotipos al colodión, que van a ser el procedimiento más importante del siglo, pasada la mitad del siglo XIX, van a reemplazar a la albúmina. Este procedimiento se va a extender durante mucho tiempo en uso, va a llegar hasta pasado la mitad del siglo XX. Surge en 1865, pero cuando recién surge este tipo de papel, aristotipo al colodión, lo que sucedía era que el colodión no se fijaba al papel, no tenía buena fijación, se levantaba muy fácil la imagen del papel. Por lo cual más adelante se incorpora lo que conocemos como capa de varita u óxido de bario. Con la incorporación de esta capa, entre el soporte y la sustancia formadora de la imagen, el aglutinante, vamos a tener un papel comercial sensibilizado. A diferencia del albúmina, este papel ya venía sensibilizado, era simplemente colocarlo en la cámara o en el revelado y utilizarlo. Duraba muchos meses. A partir de la aparición de este tipo de papel, ya no va a ser posible ver la capa, las fibras de papel con una lupa. Una de las acciones que se puede llevar a cabo es echar una gota de agua sobre la foto. Siempre recomiendo que este tipo de experiencias no se realicen sobre fotos con valor patrimonial o con valor sentimental, sino con fotos que quizás puedan comprar en los mercados de pulga para hacer este tipo de experiencias. Se le echa una gota, cuanto más pequeñita mejor. Por el proceso de higroscopía del papel va a ser más rápido que absorba. Si la emulsión no se hincha, puede ser colodión. No es definitivo, debemos mirar otras características, pero es uno de los indicios de que podemos tener colodión. En los procesos varitados, que son los más frecuentes, los procesos varitados van a aparecer más o menos a finales de 1860, o sea, a principios de 1870, mediados de 1870, se van a extender durante casi un siglo. Por eso son los más comunes de encontrar estos papeles varitados. Otra forma de identificarlos es porque cuando la imagen se desprende se puede observar la capa de varita. Eso podemos observar en esta imagen. Esta sección blanca es la capa de varita. Aquí también. Esta fotografía tiene además esta característica que podemos observar, se rayan muy fácil. Y luego van a aparecer los papeles aristotipo de gelatina pop. Se va a iniciar su comercialización en 1880. Se van a conocerlos como papeles aristo o papeles al citrato.
El procedimiento más común y más aún durante sus primeros años fue el ennegrecimiento directo. Luego va a aparecer en otros procedimientos. Este papel también tenía capa de varita, en la mayoría de los casos, por lo cual no vamos a poder ver la fibra del papel. Y una de las formas de identificar si es gelatina es el mismo procedimiento que había mencionado anteriormente. Si la emulsión no se hincha, va a ser aristotipo al colodión como posibilidad. Y si se hincha, la emulsión va a ser gelatina. Estos son algunos de los procesos por los cuales podemos identificarlos. Es muy general, lleva mucho más estudio identificar los procedimientos. Estas son como algunas características. Este es un procedimiento en gelatina. Como podemos observar, tiene un proceso de deterioro. Se pueden observar las capas de varita en los bordes donde la imagen se está levantando. Si se moja, esta fotografía se hincha. Y el otro procedimiento que vamos a tener es el de gelatina DOP. La gelatina DOP permite una producción más rápida. Con la aparición de la gelatina DOP, la fotografía está al alcance de todos. Va a ser mucho más rápido. Empiezan a aparecer en las cámaras de fotos, en familiares que podemos tener en las casas. Kodak va a ser una de las empresas más importantes en comercializar este tipo de cámaras. Van a ser las primeras empresas en comercializar. Hasta la década del 70, la gelatina DOP se va a mantener en el mismo formato de los papeles Aristo que conocíamos con la gelatina POP, que son los papeles con capa de varita. Recién en la década del 70 aparece el RC. El RC es la capa de plástico que tienen actualmente los papeles fotográficos. Es un revestimiento plástico que permite que las capas de gelatina se fijen y proteja la fotografía. Además, esto hace que cuando aparezcan las fotografías a color, estas se vuelven muy inestables. Las fotografías a color cromógenas de los procedimientos que conocemos hasta la actualidad del formato analógico son las más difíciles de conservar en lo que es fotografía a papel. Son muy inestables y necesitan condiciones de temperatura y de humedad similares a las de los negativos. ¿Cómo vamos a identificar si es gelatina DOP? Normalmente en los papeles anteriores a la década del 70 van a tener capa de varita. Una forma de distinguirlos de los de gelatina POP es el tipo de ennegrecimiento, porque esto no se va a dar por ennegrecimiento directo. Cuando la fotografía es en color, vamos a ver que pueden virar de diferentes maneras. El azul puede virar a un negro y depende de qué componentes hayan, van a virar a diferentes colores. Esta es una fotografía en gelatina POP con espejo de plata, que es un deterioro que vamos a ver cuando veamos formas de deterioro. Hasta aquí vamos a avanzar por ahora. En el próximo encuentro vamos a ver específicamente los diferentes tipos de deterioros que podemos encontrar en una fotografía en soporte papel. Muchas gracias y nos encontramos en el siguiente video.